descubre la fascinante estrategia e historia del Imperio Otomano, desde sus humildes inicios como una pequeña tribu, hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos de la historia. Explora su legado, su declive y su disolución. Descubre los factores internos y externos que llevaron al fin de esta potencia histórica y cómo su legado sigue influyendo en la región al día de hoy, con información detallada proporcionada en este video. Sumérgete en este viaje histórico y comprende cómo un imperio pudo dejar una huella indeleble en la historia mundial, aquí en tu canal Amor Turco IA, donde estaba Osman. ¿Qué hacía? ¿Cómo era su vida antes de convertirse en el líder y fundador del Imperio Otomano? Osman I, el fundador del Imperio Otomano, vivió en Anatolia durante el siglo XIII. Antes de convertirse en líder, se cree que Osman era un líder tribal, o bey local en la región de Sout, en lo que ahora es Turquía. Su vida antes de establecer el imperio está envuelta en leyendas y relatos históricos que a menudo se mezclan con elementos mitológicos y simbólicos. Se dice que Osman era un líder carismático y astuto que supo aprovechar las oportunidades políticas y militares de su tiempo. Durante su vida, Anatolia estaba en un estado de transición política y social, con el declive del imperio selyúcida y el surgimiento de varias entidades políticas locales. Por lo tanto, Osman aprovechó esta situación para expandir gradualmente su territorio y consolidar su poder. Antes de convertirse en el líder del incipiente Imperio Otomano, Osman participó en diversas campañas militares y estableció alianzas estratégicas con otras tribus turcomanas y líderes locales. Su habilidad para unir a diferentes grupos bajo su liderazgo y su visión para establecer un estado sólido sentaron las bases para el posterior crecimiento y expansión del imperio. Osman no perdió la oportunidad. Asedio de Nicea y la batalla de Bafeo, los eventos más importantes a principios del Imperio Otomano. El asedio de Nicea y la batalla de Bafeo son eventos significativos en la historia temprana del Imperio Otomano. El asedio de Nicea en 1331 marcó la primera gran conquista otomana en Anatolia, donde capturaron la ciudad de Nicea, actualmente Iznik en Turquía, estableciendo una base sólida para su expansión posterior en la región. Por otro lado, la batalla de Bafeo en 1302 fue una importante victoria militar para los otomanos sobre los bizantinos, consolidando su posición en Anatolia y allanando el camino para su avance hacia Constantinopla y otras áreas. En un momento de inflexión en el que las dos potencias que se disputaban el control de Anatolia se encontraban muy debilitadas. A occidente, el Imperio bizantino apenas empezaba a recuperarse de la conquista veneciana durante la Cuarta Cruzada, y a oriente, el sultanato selyúcida de Rum había concentrado su ejército en la frontera este para resistir a la expansión mongola. La coincidencia de estos dos momentos creó un vacío de poder en Anatolia, que fue ocupado por diversos líderes tribales, en teoría vasallos de los sultanes selyúcidas, que con el título de beys les otorgaban una amplia autonomía sobre sus territorios. Uno de estos territorios estaba dominado por Osman, un líder carismático, de cuyo nombre en árabe Uthman tomaría nombre su dinastía, los otomanos. Siguiendo una política de prudencia, mantuvo nominalmente su lealtad al sultán, mientras conducía ataques contra los beys vecinos, apoderándose de sus fortalezas y ligando sus tribus a él, sin llegar a proclamar su soberanía directa. El sultanato de Rum, en sus últimos estertores, nada podía hacer para impedirlo y cayó definitivamente ante las hordas tártaras y mongolas. Osman había aprovechado esta agonía para proclamarse sultán en 1299, reclamando de forma oficial el liderazgo que ya tenía de facto sobre Anatolia. Empezaba así la historia del Imperio Otomano, que duraría más de 6 siglos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Imperio Otomano experimentó una serie de eventos cruciales a lo largo de su historia, y la importancia de estos eventos
puede variar según la perspectiva histórica y el período específico que se esté considerando. Otros eventos importantes incluyen la conquista de Constantinopla en 1453, la expansión hacia los Balcanes y Europa Central, las reformas de Tanzimat en el siglo XIX, entre otros. Los primeros otomanos, un principado o una tribu. Una pequeña tribu que logró sobrevivir a sus poderosos vecinos y logró derrotarlos. Los primeros otomanos se consideraban un beylik, que puede traducirse como un principado o una entidad gobernada por un bey, un líder o jefe tribal. Inicialmente, los otomanos eran una tribu turcomana que se estableció en la región de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, durante el siglo XIII. A medida que su poder y territorio se expandieron, especialmente bajo el liderazgo de Osman I, el fundador del Imperio Otomano, el beylik otomano se transformó en un estado más organizado y centralizado. La transición de un beylik a un estado más estructurado y expansivo marcó el inicio del Imperio Otomano como una entidad política y territorial significativa en la región. A medida que conquistaban más territorios, establecían instituciones gubernamentales, como el sistema administrativo y militar, y adoptaban prácticas y costumbres de los pueblos que conquistaban. Los otomanos evolucionaron de ser un beylik a convertirse en un imperio poderoso y diverso en términos étnicos, culturales y religiosos. ¿Dónde comienza y termina la geografía otomana? El Imperio Otomano abarcó una vasta extensión geográfica a lo largo de su historia. Comenzando en Anatolia, en lo que ahora es Turquía, el imperio se extendió por Europa, Asia Menor, el norte de África y partes del Medio Oriente. Su territorio incluía áreas que ahora forman parte de Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia, Hungría, Egipto, Libia, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Yemen, entre otros. El final de la geografía otomana coincidió con la disolución del imperio después de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Sèvres en 1920, seguido por el Tratado de Lausana en 1923, que estableció las fronteras modernas de Turquía. El Estado otomano llegó a expandirse a lo largo de 3 continentes, gobernando en lo que ahora es Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, partes de Arabia Saudita y la costa norte de África. Muchos otros países como Albania, Chipre, Irak, Serbia, Qatar y Yemen también fueron parcial o totalmente otomanos. ¿Qué hizo que el Imperio Otomano fuera un imperio tan importante en la historia mundial? Políticas más tolerantes que otras potencias. El Imperio Otomano fue importante en la historia mundial por varias razones. Ubicación estratégica. Estaba ubicado en una posición geográfica clave entre Europa, Asia y África, lo que le otorgaba un acceso estratégico a importantes rutas comerciales y culturales. Tolerancia religiosa. A lo largo de gran parte de su historia, el Imperio Otomano mantuvo una política de tolerancia religiosa, permitiendo a diversas comunidades religiosas coexistir y practicar sus creencias, lo que atrajo a personas de diferentes orígenes. Administración eficiente. Desarrolló un sistema administrativo eficiente que permitió gestionar un vasto territorio multicultural y multinacional durante varios siglos. Innovaciones militares. Introdujo innovaciones militares significativas, como el uso de la artillería en la guerra y la organización de un ejército profesional y bien entrenado. Culturalmente rico. Fomentó un ambiente culturalmente rico y diverso, donde florecieron las artes, la arquitectura, la literatura y la música, dejando un legado cultural duradero. Expansión territorial. Durante su apogeo, el Imperio Otomano expandió sus fronteras a lo largo de Europa del Este, Asia Menor, el Medio Oriente y el norte de África, convirtiéndose en una potencia imperial reconocida. Legado legal y político. Contribuyó al desarrollo de sistemas legales y políticos, como el derecho otomano y el sistema de gobierno imperial,
que influyeron en las estructuras de gobierno de otros países y regiones. En resumen, la importancia del Imperio Otomano radica en su influencia en la geopolítica, la cultura, la economía y el desarrollo de sistemas legales y políticos que han dejado un impacto duradero en la historia mundial. ¿Cuáles fueron las razones de la islamización del Imperio Otomano? La islamización del Imperio Otomano fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de varios siglos y estuvo influenciado por una variedad de factores. Origen turco. Los otomanos eran de origen turco y, como tal, tenían una fuerte conexión cultural con el Islam. A medida que expandieron su imperio hacia tierras predominantemente musulmanas, adoptaron y promovieron el Islam como parte de su identidad y legitimidad como gobernantes. Conquista de tierras musulmanas. A medida que el Imperio Otomano conquistaba y consolidaba territorios que eran habitados mayoritariamente por musulmanes, la práctica y la propagación del Islam se volvieron más prominentes. Esto incluyó áreas como Anatolia, Siria, Egipto y partes de los Balcanes. Legitimidad política y social. La adopción del Islam por parte de los líderes otomanos les otorgó legitimidad política y social entre la población musulmana. Se convirtió en una herramienta importante para unir a las diversas etnias y grupos religiosos dentro del imperio bajo una identidad común. Estructura del Estado y leyes islámicas. El sistema legal y administrativo del Imperio Otomano se basó en gran medida en la ley islámica, conocida como la Sharía. Esto hizo que la práctica del Islam fuera central en la vida cotidiana y en las instituciones del Estado otomano. Misión imperial y yihad. Durante ciertos períodos, la expansión del Imperio Otomano se justificó en términos de la yihad, una lucha sagrada en el Islam. Esta perspectiva también contribuyó a la islamización de las regiones conquistadas. Estos factores combinados ayudaron a solidificar el Islam como la religión dominante dentro del Imperio Otomano y a moldear su identidad cultural, política y social a lo largo de su historia. Antes de ser musulmanes, ¿cuál era la religión de los turcos? Antes de convertirse al Islam, la mayoría de los turcos practicaban religiones chamánicas y animistas. Estas tradiciones religiosas estaban arraigadas en creencias en espíritus de la naturaleza, culto a los ancestros y rituales chamánicos que implicaban la comunicación con los espíritus y la naturaleza. Estas prácticas variaban según las diferentes tribus turcas y su ubicación geográfica. Con la expansión y el contacto con civilizaciones más avanzadas, como el Imperio Persa y el Imperio Bizantino, así como con la influencia de comerciantes árabes y misioneros musulmanes, muchos turcos comenzaron a adoptar gradualmente el Islam, lo que llevó eventualmente a la islamización de gran parte del mundo turco. Estructura del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía una estructura compleja que evolucionó a lo largo de su historia. Algunos puntos clave de su estructura incluyen sultán y gobierno central. El sultán era el gobernante supremo y tenía poderes absolutos. El gobierno central estaba encabezado por el sultán y sus consejeros, que incluían a altos funcionarios como el visir. División administrativa. El imperio estaba dividido en provincias llamadas eyalet, cada una gobernada por un bey o pachá. Estas provincias se dividían a su vez en distritos llamados sanjak, gobernados por un sanjak bey. Sistema legal. El sistema legal del imperio se basaba en la ley islámica, Sharia, para asuntos religiosos y personales. Para asuntos civiles y administrativos, se utilizaban códigos legales conocidos como kanun. Militar. El ejército otomano estaba organizado en diferentes cuerpos, como los genízaros, infantería de élite, sipajis, caballería feudal y artillería. Estos cuerpos tenían una estructura jerárquica clara y estaban liderados por comandantes capacitados. Sistema fiscal.
El imperio tenía un sistema fiscal complejo que incluía impuestos sobre la tierra, impuestos de capitación y otros gravámenes. Los ingresos se utilizaban para financiar el ejército, la administración y las obras públicas. Relaciones internacionales. El Imperio Otomano mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con otras potencias y estados vecinos, lo que influía en su política exterior y su posición en el escenario internacional. Logros culturales y arquitectónicos del Imperio Otomano. El Imperio Otomano dejó un legado cultural y arquitectónico significativo que ha perdurado hasta la actualidad. Algunos de sus logros más destacados incluyen arquitectura. Los otomanos desarrollaron un estilo arquitectónico distintivo que combinaba elementos de la arquitectura islámica, bizantina y persa. Ejemplos destacados incluyen la mezquita Süleymaniye en Estambul, la mezquita Azul, Sultan Ahmed, y el Palacio Topkapi. Arte. El arte otomano abarcó una amplia gama de formas, desde la caligrafía islámica y la miniatura hasta la cerámica y la artesanía en metal. Las alfombras otomanas, conocidas por su calidad y diseño intrincado, son especialmente reconocidas a nivel mundial. Literatura. La literatura otomana floreció durante el período clásico, con destacados poetas como Fusuli, Yunus Emre y Nasimi. La poesía sufí también tuvo un papel importante en la cultura otomana. Música. La música otomana, influenciada por la música árabe y persa, desarrolló formas como el makam, sistema modal, y el usul, ritmos. Instrumentos como el laúd, oude, el ney, flauta, y el kanun, cítara, eran populares. Educación y ciencia. Durante el Renacimiento otomano se establecieron numerosas escuelas y bibliotecas. Los otomanos también hicieron avances en campos como la medicina, la astronomía y las matemáticas. Cultura cotidiana. La vida cotidiana en el imperio estaba impregnada de una rica cultura, desde la gastronomía turca hasta las tradiciones sociales y religiosas. El hammam, baño turco, y el café otomano son ejemplos de aspectos culturales distintivos. Estos logros culturales y arquitectónicos han dejado una marca duradera en Turquía y en las regiones que alguna vez estuvieron bajo la influencia del Imperio Otomano. Estructura social otomana. La estructura social del Imperio Otomano estaba organizada en diferentes estratos, sultán y familia imperial. En la cúspide estaba el sultán, el gobernante supremo del imperio, y su familia, que mantenían un estatus de autoridad y prestigio. Clase gobernante y militar. Incluía a altos funcionarios, gobernadores provinciales, líderes militares y nobles que tenían influencia política y económica significativa. Ulama, clero musulmán, desempeñaba un papel clave en la vida religiosa y la administración legal del imperio. Mercaderes y artesanos contribuían a la economía del imperio y formaban una parte importante de la sociedad urbana. Campesinos y siervos constituían la mayoría de la población y trabajaban en las tierras agrícolas, a menudo bajo sistemas de arrendamiento o servidumbre. Economía otomana. En cuanto a la economía otomana, se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. Las principales fuentes de ingresos eran los impuestos agrícolas, los tributos de los territorios conquistados y los ingresos del comercio. Estos recursos financiaban el ejército, la administración y las obras públicas, como la construcción de mezquitas, puentes y carabazares. Estructura financiera otomana. La estructura financiera otomana se apoyaba en el sistema de timar y el sistema de tasas impositivas. El sistema de timar asignaba tierras a los soldados y funcionarios del gobierno a cambio de servicios militares o administrativos. Las tasas impositivas se aplicaban a diferentes sectores económicos y territorios y se recopilaban a través de recaudadores de impuestos. Declive y disolución del Imperio Otomano.
El declive y la disolución del Imperio Otomano fueron procesos complejos que abarcaron varios siglos y se vieron influidos por una serie de factores internos y externos. Un resumen de los principales eventos y factores que contribuyeron al declive y la disolución del Imperio Otomano. Decadencia interna. A medida que el imperio creció en tamaño, también enfrentó desafíos internos: la burocracia ineficiente, la falta de modernización y reformas políticas, económicas y sociales, así como tensiones étnicas y religiosas dentro de su diversa población. Pérdida de territorios. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el Imperio Otomano sufrió pérdidas territoriales significativas en Europa, especialmente tras las guerras contra Austria y Rusia. Estas pérdidas debilitaron su posición en la región y redujeron su influencia. Reformas Tanzimat. A mediados del siglo XIX, el imperio implementó una serie de reformas conocidas como Tanzimat para modernizar su estructura política, legal y económica. Aunque estas reformas tuvieron algunos éxitos, también enfrentaron resistencia y no pudieron abordar completamente los problemas subyacentes del imperio. Nacionalismo y movimientos de independencia. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron movimientos nacionalistas en varias partes del imperio, incluidos los Balcanes y los territorios árabes, que buscaban la independencia y el establecimiento de estados nacionales. Estos movimientos debilitaron aún más la cohesión del imperio. Participación en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se alió con las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, etc., en la Primera Guerra Mundial, pero sufrió derrotas significativas, incluida la pérdida de territorios clave en el Medio Oriente y los Balcanes tras el conflicto. Tratado de Sèvres y Guerra de Independencia Turca. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue dividido por el Tratado de Sèvres, 1920, que propuso la partición de sus territorios entre las potencias vencedoras. Sin embargo, Mustafa Kemal Atatürk lideró la resistencia turca en la Guerra de Independencia Turca, 1919-1923, que resultó en la abolición del sultanato y la fundación de la República de Turquía en 1923. ¡Viva la República! ¡Larga vida a Mustafa Kemal Pasha!, gritaron los legisladores turcos el 29 de octubre de 1923, tras proclamar una nueva forma de gobierno y juramentar a Kemal Atatürk como el primer presidente del naciente país. Pero mientras muchos celebraban, otros aún lamentaban la caída del Imperio Otomano, una de las mayores superpotencias que la humanidad ha conocido. En resumen, el declive y la disolución del Imperio Otomano fueron el resultado de una combinación de factores internos, como la decadencia administrativa y las tensiones internas, junto con factores externos, como la pérdida de territorios, la participación en conflictos internacionales y la emergencia de movimientos nacionalistas que buscaban la independencia. Aún sorprende a los historiadores cómo un pequeño principado marginal en la frontera selyúcida bizantina se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la era moderna. ¿Cómo logró este estado, que combina la herencia de dos imperios, el islámico y el bizantino, establecer un imperio duradero en Asia Menor y los Balcanes? Halil Inalcik. Te damos las gracias por ver este valioso y nutrido contenido. Si te interesa la historia otomana, podrás ver los títulos en la descripción. En este canal Amor Turco nos inspiramos en toda la rica historia de Turquía, su cultura, su gente, el amor, la poesía, la música, la artesanía turca, la familia turca, las leyendas.